Hola, quizás quieras saber cuáles han sido los resultados de todos los presentados al último examen MIR, al MIR 2020. Para ti hemos preparado este vídeo para darte referencias e información sobre los resultados de toda la población. Te mandamos un saludo de todos los compañeros que formamos Curso MIR Asturias, y el objetivo de esta serie de vídeos es darte referencias y mantenerte informado del último examen MIR, el realizado el 27 de marzo del 2021. Y disponemos de los datos publicados por el Ministerio en su sede electrónica el 15 de abril, y ya hemos podido digitalizarlos y tratarlos para poder comparar el resultado de este examen MIR con los 19 años anteriores. O sea que te vamos a presentar en este vídeo los resultados de los últimos 20 años del examen MIR. La primera pregunta que puedes hacerte es cómo interpretar los resultados del Ministerio en esa hoja. Bueno, para descargarlo y para ver que todos estos datos que te damos aquí son fiables, puedes ir a listado publicado de aspirantes, medicina, y descargar el PDF, y si conviertes ese PDF en números y los tratas estadísticamente, verás que todos los datos que te damos son coherentes. Muy importante, hay un plazo de solo 4 días desde la publicación el día 15 de los resultados provisionales por parte del Ministerio de Sanidad para poder reclamar si en esas listas has encontrado algún error en el apartado de alguno de los valores de examen o baremo correspondiente a tus puntuaciones. Recuerda, solo 4 días hábiles. Puedes preguntarte cómo se puntúa el examen MIR. Pues bueno, tienes un vídeo grabado en este apartado de servicios post-MIR de este año, donde explicamos de forma pormenorizada cómo se puntúa. Globalmente y de forma un poco ideal, el 10% de la puntuación total deriva del baremo y el 90% del examen, aunque desde el punto de vista individual no todo el mundo tiene estos valores que llamamos estándar. La puntuación se realiza de la siguiente forma. Se cogen tus preguntas válidas, se multiplican por 3, se le restan las preguntas erróneas y eso genera la valoración particular de examen. La valoración particular de examen se multiplica por un número que depende de los 10 mejores exámenes de la convocatoria actual, que se llama factor examen, y eso da la puntuación final de examen. Para saber los puntos totales tienes que sumar a la puntuación final de examen la puntuación final de baremo, que deriva de tu baremo académico multiplicado por un número que se llama factor baremo, que se genera cada convocatoria con la media de los 10 mejores baremos que han superado la nota de corte. Aquí, esto para generar los factores, se utiliza 10 entre la media de los 10 mejores para el factor baremo y 90 entre la media de los 10 mejores exámenes para generar el factor examen. Y por eso, en principio, es la proporción de baremo y examen es 10% para el examen y 90%. 10% para el baremo y 90% para el examen. Finalmente, se ordena la puntuación total de todos los opositores de mayor a menor, y a la persona que tiene mayor puntuación total se le da el número 1 y así se continúa hacia abajo. El Ministerio detiene la asignación de números de orden cuando las personas que aparecen en la lista no superan lo que denomina nota de corte, que se genera con el 35% de la media de los 10 mejores exámenes de cada convocatoria. En esta convocatoria, 52 netas. Bueno, también para intentar utilizar la misma nomenclatura, recuerda que no todos los inscritos en la prueba son finalmente admitidos por el Ministerio. Todos los admitidos se pueden examinar, pero solo parte de ellos se presentan al examen. Los que realizan la prueba son los presentados. No todos los presentados superan la nota de corte, aproximadamente 2.500 en esta convocatoria no la han pasado. Los que superan la nota de corte obtienen número de orden y no todos los que obtienen número de orden pueden escoger, ni todos los que pueden escoger finalmente lo hacen, porque algunos de ellos incomparecen a los actos de elección de plaza en este año telemáticos, bien por motivos forzosos, como puede ser los médicos extranjeros afectados por el cupo cuando tienen un número de orden superior al agotamiento del cupo, o bien cuando se trata de reespecialistas que las plazas que le quedan son de su misma especialidad. No se puede volver a escoger la misma especialidad 2 veces. Así que al final, pues no todos los que pueden escoger al final escogen, y eso lleva a un estiramiento del agotamiento de la última plaza en el examen MIR. Bueno, el índice de la presentación es hablar del número de personas que os habéis presentado, de las plazas convocadas, de los presentados divididos por segmentos, del baremo académico, de las netas en este examen MIR,
de los números de orden y el comportamiento por segmentos de medianas de número de orden, y finalmente del cupo de extranjeros y un resumen de todo el examen MIR 2020. Comenzamos. ¿Cuántas personas han realizado el examen MIR? Pues bueno, 14.425 fueron admitidos al examen. Los inscritos es un número superior, pero finalmente realizaron el examen 13.329, es decir, el 92,4% de los admitidos finalmente realizaron el examen, el 7,6% no fue a realizar el examen. Ha habido un cambio de tendencia por la pandemia del coronavirus en el número creciente año a año de presentados. Se alcanzó el máximo del siglo en justo la convocatoria anterior, con casi 15.000 presentados. Y este año pues, se ha reducido pues en un número significativo. ¿Qué significa que se hayan presentado menos personas al examen MIR? Pues es una buena noticia para todos los que habéis hecho el examen. Las medianas, los números de orden de todos en general mejoran, y las medianas de número de orden por segmentos también mejoran respecto a los niveles del año anterior. Así, fijaros cómo la mediana de número de orden, es decir, coger los presentados y dividirlos entre dos, esto mejora desde el récord de la convocatoria anterior a 6.665, que es la mediana de número de orden de este año, siendo 5.568 la mediana de todos los presentados españoles y 9.674 de todos los presentados extranjeros. Pero como veis, si comparamos con el año inmediatamente anterior, ha habido una mejoría en la mediana de número de orden de todos los subconjuntos. Pero ojo, sigue siendo un examen muy exigente. Es muy difícil conseguir las zonas de números de orden donde se pueden escoger la mayor parte de las especialidades. Segundo apartado, ¿cuántas plazas se han ofertado por el Ministerio en esta convocatoria? Pues bueno, la mejor noticia de este examen MIR es que el número de plazas ofertadas es récord de toda la historia del MIR. 7.989, casi 8.000 plazas. No se ha visto nunca en la historia del MIR. Es el récord de toda la historia. Fijaros cómo se han presentado menos personas y encima hay más plazas, con lo cual el gap entre presentados y plazas se ha acortado este año, lo cual es una muy buena noticia para los que habéis realizado el examen. Ese gap, que en las últimas convocatorias ha sido incluso inferior al 50%, es decir, que menos de la mitad de los presentados tenían plaza, ha aumentado hasta un 60% o va a aumentar hasta un 60% de los presentados con plaza en la convocatoria MIR 2020. Sin duda es la mejor noticia de este año. Y esto pues ha sido un buen año para haber aguantado la pandemia y haberos presentado al examen MIR. Bueno, vamos a hablar ahora de los distintos segmentos de presentados. ¿La población de este año es igual que la de otros años? No, cambia cada año. Y así hay menos presentados que el año anterior, aunque se mantiene un número muy elevado de presentados y muy alejado de los 7.000 y pico que había en los primeros años de este siglo, y que eran el MIR pues, más favorable para poder presentarse y sacar un resultado. Los números de orden bajos se obtenían con menor esfuerzo del que es necesario en la actualidad. Pues bueno, fijaros, de los presentados, de los más de 13.300, 9.973, casi 10.000 erais médicos españoles y 3.356 erais médicos extranjeros. Supone aproximadamente que 3 de cada 4 en esta última convocatoria presentados son españoles y 1 de cada 4, cercano al 25%, médicos extranjeros. Así que, como veis por este patrón en reloj de arena o en cromosoma, donde en los años 2009, 2010, 2011 el porcentaje de extranjeros se aproximó, aunque sin llegar al porcentaje de españoles, se ha revertido esta situación, y respecto a estos años el MIR cada vez es más español. Ya sabéis que la mediana de número de orden de los españoles, y de netas, esto tiende a ser mejor que de los extranjeros, por lo tanto más españoles convierte el MIR en un MIR más exigente para todos los presentados. El números clausus es igual en esta segunda década del siglo que en la primera década. Pues no, esto ha aumentado el número clausus, aumenta el número de personas que entran en las facultades de medicina, y 6 años después aumenta el número de recién egresados, que es el subconjunto de la población MIR que saca mejor resultado. Más recién egresados pues hace el MIR más competitivo.
¿Cuántas personas recién egresadas españolas hicieron el examen MIR el año pasado? Pues todavía se desconoce porque este número no viene en las listas del Ministerio. En las listas del Ministerio no figura si la persona es recién egresada o no. Así que tenemos que esperar a los análisis del Ministerio que publica en su página web, pero esto con retraso. Fijaros que no disponemos de los datos todavía ni del año 2019 y evidentemente tampoco del 2020. Estamos estimando que en torno a 6.400, 6.500 de los presentados en esta convocatoria seáis o hayáis sido españoles recién graduados, que es el subconjunto que mejor resultado obtiene. Fijaros que si comparamos con los 3.000 y pico que había hace pues relativamente poco tiempo, pues casi es, ha habido un incremento muy importante y eso condiciona una mayor dificultad para conseguir los mejores números de orden. Un MIR cada vez más español, más joven, más exigente. Bueno, ¿cuáles las características de la población MIR respecto al baremo académico? Pues bueno, la media de los 10 mejores baremos de la convocatoria que superaron la nota de corte es de 9,86. Y esta media de los 10 mejores, tal y como te hemos explicado en cómo se puntúa el examen MIR, afecta a la puntuación de todos los que habéis realizado el examen, a través de un número que se denomina factor baremo. De hecho, 3 personas superaron el 10, porque es posible tener una puntuación superior a 10 si tienes un expediente de sobresaliente de la carrera y además un punto por la tesis doctoral cum laude. 3 de los presentados al examen MIR en esta convocatoria superan el 10. Fijaros, esta es la distribución de baremos, donde la mediana es 7,32, el espacio intercuartílico entre 6,69 y 7,89, solo un 25% tienen un baremo, de los 25% de los presentados tiene un baremo superior a 7,89 y el 25% tiene un baremo inferior a 6,69. Para poder comparar con la serie histórica de 18 años anteriores, es decir, cuando los baremos no eran en base, se dice en base 10, pero realmente esto sería en un teórico 11 máximo, pues hemos utilizado una fórmula matemática para convertir los baremos antiguos en base 4 o en base 5 con la tesis doctoral a los actuales y así poder presentarte pues una evolución histórica de 20 años, desde el 2001 hasta el 2020. Fijaros que la mediana de baremo en esta convocatoria es 7,32 y en la convocatoria anterior es por debajo de lo que estimamos para los MIRes inmediatamente anteriores. ¿A qué se debe esto? Pues a que en esta simulación no tuvimos en cuenta que lo que ha ocurrido en los 2 últimos años, incluido este, que un porcentaje importante de los presentados han recibido por parte del Ministerio un baremo mínimo, es decir, el equivalente a no haber presentado el expediente académico a la hora de matricularse. Han tenido un baremo de 5,0, que es el mínimo que te dan, vamos, una vez que te presentas al examen MIR si no presentas ningún papel. ¿A qué se debe este número probablemente superior a 2.000 baremos 5.0? Pues probablemente personas que no han presentado su baremo en escala 10, probablemente porque no lo tienen, porque son baremos antiguos como el mío que está en otra escala, o bien porque son médicos extranjeros que no han presentado la documentación convertida en la página web del Ministerio de Universidades al baremo en base 10 como han pedido en la convocatoria. Bueno, puedes preguntarte, ¿a cuántas preguntas netas de examen equivale una décima de baremo en esta convocatoria? Pues fijaros, un punto de expediente, que para mover tu expediente un punto hace falta un esfuerzo gigantesco durante la carrera, se puede conseguir el equivalente en puntos totales con un examen que tuviese 1,67 preguntas netas más. Así que el equivalente a un punto de expediente se consigue con 1,67 preguntas netas más. Y el expediente, el objetivo del expediente del examen MIR es sobre todo desempatar. Así un punto de expediente puede significar, a igualdad de puntuación de examen, hasta 300 números de orden en la zona donde las puntuaciones de exámenes es más densa. En esta convocatoria en la zona entre 100 y 110 netas, que corresponde a esta parte de aquí, este pico, donde en ese intervalo de 10 netas encontramos a casi 1.780 personas.
Así que esta es la zona de máxima densidad del MIR 2020 y en esa zona entre 100 y 110 netas o 100 y 109, 67, en una pregunta neta podemos encontrar hasta 178 personas. Evidentemente, con el cambio de paradigma a un examen con menor número de preguntas, el número de empates se ha incrementado muchísimo. Además, se han sumado dos efectos: la reducción del número de preguntas y la modificación del baremo. El baremo anterior funcionaba mejor a la hora de desempatar que el baremo actual, en el que solo hay dos decimales. En caso de empate de puntuación total, se da mejor número de orden a la persona que tiene mayor número de preguntas válidas, acertadas. Y si hay empate ahí también, al que tiene menor número de preguntas erróneas. Si hay empate ahí, el desempate se realiza a través del apellido y de un sorteo que realiza la administración una vez al año. Esto coge el abecedario y dice, pues bueno, ahora este año toca ordenar por la letra la que sea, y ese es el criterio de desempate al final por el apellido. Vamos a hablar ahora de los distintos segmentos de baremo de los presentados al examen MIR. Fíjate, este año el grupo más numeroso, como en los últimos años, es el de notables de 7 a 7,99, seguido por el de aprobados, entre 6,99 y 5. Solo un 22% de los presentados al MIR 2020 tenía un expediente de más de 8, de ellos el 20% un expediente de 8 a 8,99 y solo el 2% un expediente de más de 9. Los sobresalientes solo suponen el 2% de los presentados. Es decir, que considerando españoles y extranjeros, el grupo mayoritario son o sois personas que no tenéis que sentir porque tenéis un expediente bajo, porque la mayoría de la gente con este dato pues eres consciente de que los expedientes altos suponen una minoría de los presentados al examen MIR. Vamos a darte números. Y así, fíjate, el número de sobresalientes presentados al examen entre españoles y extranjeros, 225. El siguiente segmento, en menor número de personas, los notables de 8 a 8,99. El siguiente segmento, con ya un número cercano casi a 5.000, los aprobados entre 5 y 6,99. Y el grupo mayoritario o el grupo más frecuente de baremos presentados al examen MIR de este año es el de notables de 7. Fijaros cómo el grupo de notables de 7, tanto de 7 como de 8, ha escalado de una forma importante en los últimos años, y eso contribuye a pues que haya más gente mejor preparada y un examen MIR más exigente. Si hablamos específicamente del subconjunto de los españoles que habéis realizado el examen MIR, el porcentaje de aprobados más notables de 7 supone el 77% de los presentados. Es decir, que más de 3 de cada 4 españoles tienen un expediente desde 7,99 hasta 5. Fijaros, solo el 2% de los presentados españoles tenían expediente de sobresaliente, 190 personas con expediente de sobresaliente, ligeramente por encima de 2.100 con expediente de notable de 8, que supone el 21% de los españoles, y luego los dos grupos mayoritarios, que son los aprobados entre 5 y 6,99, 30% de los presentados, y los notables de 7, con un 47% de los presentados al último examen MIR, casi la mitad de los presentados al último examen MIR españoles con expediente de notables. Fijaros cómo aquí se ve también el incremento grande en el número de notables presentados al examen, y de notables de 7 y notables de 8. Aquí ha habido una ligera caída en el año 2009 respecto al récord del año anterior, probablemente motivado porque parte de las personas que realmente tienen un expediente de notable, a lo mejor fueron baremados con 5. Este fenómeno ha vuelto a ocurrir este año, y además se suma en el descenso la disminución del número de presentados. Así que, como ves, respecto a los años inmediatamente anteriores, a partir de este año, en torno al 2013, el número de españoles con expediente de notable ha ido creciendo, y eso contribuye a hacer un examen MIR cada año más exigente. La consecuencia de todo esto es que no es un toro manso para torear, no es una situación fácil. El examen MIR de los últimos años es un toro bravo y cuesta mucho trabajo sacar un buen resultado en número de orden. Vamos a hablar ahora de la variable netas.
la media de los 10 mejores exámenes de esta convocatoria es 148,9. Solo una persona superó el rompeolas de las 150 netas. Y recuerda que el comportamiento de los 10 mejores exámenes de esta convocatoria se traslada a la puntuación de examen de cada uno de los que habéis hecho el examen a través de lo que hemos descrito como factor examen. Vamos a hablar ahora de la nota de corte. También la nota, esto depende de la media de los 10 mejores, y si aplicamos un 35% a esta media de los 10 mejores de la convocatoria MIR 2020, obtenemos la nota de corte. La nota de corte este año ha sido de 52 netas. Aquí veis la evolución como si desde el año 2009 hubiese habido una nota de corte del 35% de los 10 mejores. Esto no ha sido así históricamente, pero lo hacemos hacia atrás para que podáis ver, por ejemplo, un fenómeno curioso y que es contraintuitivo. Cuando el examen es muy difícil para los mejores, la nota de corte cae, pero curiosamente afecta a mayor porcentaje de la población que en la situación contraria. Cuando el examen es fácil para los 10 mejores, la puntuación de los 10 mejores sube, la nota de corte sube, pero esto en general, alcanzar esa nota de corte es más fácil para la población MIR y el porcentaje de afectados por la nota de corte en esa situación de un examen fácil cae. Así que esta situación es contraintuitiva. Fijaros que la nota de corte, pues esto oscila relativamente poco porque es un 35% de la nota máxima de la media de los 10 mejores de la convocatoria. Y en este año esa media es de 148,9 netas, la nota de corte en 52 netas, y esto, las personas que no han alcanzado esta puntuación de examen no obtienen número de orden y figuran en las listas como eliminados. Fijaros, de los más de 13.300 presentados, figuran con número de orden 10.803 y han sido eliminados por la nota de corte más de 2.500, 2.526. Ojo, los resultados del examen MIR no son los mismos antes de la nota de corte o después de la nota de corte. Solo una de estas dos situaciones contiene a todos los presentados antes de la nota de corte. De forma que en Curso MIR Asturias lo que hacemos es utilizar el mismo criterio que sigue el Ministerio para dar los números de orden, es decir, ordenar de mayor a menor puntuación total, pero no detenemos la asignación de número de orden a las personas que no alcanzan la nota de corte y prolongamos en el Excel los números de orden hasta el último. Así tenemos la posibilidad de poder analizar la variable número de orden, esto en todos los presentados. Recuerda entonces que aunque te damos datos después de la nota de corte, realmente además de los de después de la nota de corte, los que nos centramos siempre para poder comparar con los históricos de 20 años es antes de la nota de corte, para poder comparar poblaciones MIR completas. Aquí tienes los resultados por segmento de baremo, de nacionalidad y de baremo y nacionalidad a la vez. Y las variables número de presentados, mediana de número de orden, baremo y netas. Y estos valores no son los mismos cuando tienes en cuenta los 13.329, es decir, a todos los presentados, que cuando tienes en cuenta solo a los que pasan la nota de corte. Si eliminas del análisis a los más de 2.500 con puntuaciones más bajas, evidentemente las medianas de todos los resto de variables suben, pero suben un poco de forma ficticia, en el sentido de que no reflejan la realidad de todos los presentados. Por eso siempre vamos a hablarte de resultados antes de la nota de corte. Tampoco es lo mismo un examen MIR de 225 que un examen de 175, la mejor forma de verlo es así. Estos han sido los últimos 3 exámenes de 225 preguntas y el primer examen de 175 fue no el de este año, sino el del año anterior, MIR 2019. Fijaros cómo se va hacia atrás y la ola se eleva muchísimo y aumenta el número de empates. Así que esto no es lo mismo distribuir a la gente entre 225 preguntas que reducir el número de baldosas en las que se puede colocar las mismas personas con un menor número de preguntas. Esto produce pues un número de empates mucho mayor en el paradigma nuevo del MIR 2019 y 2020. No es lo mismo y en el año anterior, en la zona de máxima densidad de la distribución, podíamos encontrar hasta 200 personas en una sola baldosa de una sola neta. En la zona de máxima densidad, que correspondió en el MIR 2019 a la zona que iba de 90 a 109,67.
Vamos a ver la evolución la comparación del examen MIR 2020 con los últimos años, y para eso vamos a convertir los años anteriores al paradigma nuevo para poder comparar no peras con manzanas sino peras con peras. Exámenes de 175 preguntas y todo con baremos actual, el baremo de 5. Esta es la distribución de preguntas netas en tramos de 10 netas. Aquí ves que por encima de 150 solo había una persona en la distribución MIR, y así de 10 en 10 el número de personas. La zona de máxima densidad de la distribución de este año entre 100 y 110 con 1.776 personas. Entre 110 y 120, 1.670. Y entre 90 y 99, 1.526, la zona de máxima densidad del MIR 2020. Así, en el MIR 2020, en la zona del pico, encontramos 1.700 personas y en una pregunta neta 178 personas. Si comparamos el MIR verde 2020 con el año anterior, encontramos que este examen ha tenido mayor densidad, mayor número de personas con puntuaciones altas. Esto significa que ha sido un examen más fácil que el del año pasado. Si hablamos de la comparación con el MIR 2018, es claramente mayores puntuaciones en el examen de este año respecto al examen de hace 2 años. También hay que tener en cuenta que este examen verde, el MIR 2020, los opositores han tenido 2 meses más de tiempo para prepararse. Además, que el periodo de confinamiento estricto, hubo un porcentaje de la población MIR que aprovechó para estudiar de una forma más intensa de lo que había sido o habíamos podido medir en los 2 años anteriores. Si comparamos con MIR 2017, aquí vemos que en la zona de la cabeza de la distribución hay mayor número de personas con puntuaciones altas que en MIR 2017, pero luego en la cola se invierte. De hecho, la mediana del MIR 2020 ha sido ligeramente inferior a la mediana de la población del MIR 2017. Y si hablamos del MIR 2016, ha sido el examen con mayores puntuaciones netas de los últimos años, y veis que así la ola está especialmente avanzada hacia adelante y que adelanta incluso a las puntuaciones verdes de esta convocatoria. Bueno, la mediana de todos los presentados, es decir, la puntuación que deja el 50% por arriba y el 50% por abajo en este examen MIR es de 90,67, casi 91 netas, ligeramente por debajo del MIR 2017. Y más altas las puntuaciones en la mediana que los 2 MIRs anteriores, 2019 y 2018. Así, si hablamos desde 2009 hasta el 2020, aquí nos encontramos con un examen que era muy difícil o con una mediana de preguntas netas en la mediana muy baja, 66, y aquí en el 2020 la mediana de la población MIR de este año 91 netas, una diferencia de 25 netas en la misma posición, el mismo percentil, es decir, el percentil 50 de la distribución. Fijaros, la mediana de toda la población 91, pero como 3 de cada 4 presentados son españoles, la mediana, fijaros, la mediana de los españoles 98 y la mediana de los extranjeros 65. ¿Por qué la mediana de la población está más próximo al comportamiento de los españoles que al comportamiento de los extranjeros? Porque como hay 3 de cada 4 presentados son españoles, traccionan de la mediana de la población y la hacen más parecida al comportamiento de los españoles que al comportamiento de los extranjeros. Por eso os decía antes que un MIR en el que se presentan más españoles y más recién egresados y más con expediente de notable, pues tracciona las puntuaciones hacia puntuaciones más altas y se convierte en un MIR más exigente para todos los presentados. Si hablamos de medianas por segmentos de baremo académico para españoles, el grupo más numeroso, el de notables de 7, tiene una mediana de 100. El siguiente grupo más numeroso, el de aprobados, una mediana de 67. El siguiente grupo, el número de personas notables de 8, 119. Y el pequeño subconjunto de 190 sobresalientes con baremo de más de 9, 132 netas en la mediana. Si hablamos de las medianas de los extranjeros, 52 para aprobados, 77 para notables de 7, 91 notables de 8 y 95 para sobresalientes. Bueno, llegamos a la variable número de orden. La variable netas, aunque te he dado datos respecto a este año y tenías en la gráfica la evolución de 20 años de preguntas netas, no me he centrado en esto porque realmente las netas de una convocatoria no valen para comparar con la otra convocatoria, porque dependen del grado de dificultad del examen MIR de esa convocatoria.
Vamos a hablar ahora de los números de orden, qué es lo realmente importante y lo que te permite alcanzar esto y poder adquirir una plaza en los actos de elección de plaza. ¿Cuál es el perfil de todos los presentados al examen? De los 13.329 presentados. Pues bueno, al haberse reducido el número de presentados respecto al año anterior, esto lo que produce es una mejora de las medianas de número de orden de todos los segmentos presentados, siendo por supuesto, como es un número alto, esto pues todavía un examen MIR muy exigente. Y así, fijaros cómo la mediana de número de orden de los españoles es de 6.665, mejor que la del año anterior, que la población MIR del año anterior. La mediana para los españoles presentados de número de orden es de 5.568 y para los extranjeros presentados 9.674. ¿Qué significa esto? Pues que la mitad de los presentados españoles tenían un número de orden inferior al 5.568 y la otra mitad superior. Y la mitad de los extranjeros tenían un número de orden inferior al 9.600 y la otra mitad superior a esta cifra. Por lo tanto, esto, como ves, son cifras que hablan de que los números de orden de la población MIR o sea, que son números altos y que por lo tanto no es fácil alcanzar los números de orden bajos que todo el mundo quiere. ¿Cuál es el grupo mayoritario entre los presentados al examen MIR? Pues prácticamente casi el 80% en la convocatoria de 2019 y 78% en esta convocatoria de los presentados tiene un expediente inferior a 8, entre 5 y 7,99. Fijaros que el grupo más numeroso es el de notable de 7, prácticamente casi la mitad de los presentados, 47%, seguido del grupo de aprobados. Y los dos grupos con menos integrantes es el de notables de 8 y el de sobresalientes. Son datos, cuando veis las gráficas en azul, son datos de todos los presentados, es decir, perdonar esto de españoles y extranjeros, presentados. Esos son datos de todos. Si hablamos de resultados de los grupos mayoritarios, que son los notables de 7, la mediana es de 5.642 y seguido del comportamiento de los aprobados de toda la población MIR, españoles y extranjeros, 10.037. Si hablamos de todos los sobresalientes presentados al último examen MIR, 405 de mediana, y de todos los notables de 8, 2.280. Así que, como veis, los resultados del MIR, aunque en el examen MIR todo es posible, no es igualmente probable y es posible que un aprobado quede entre los 100 primeros, pero no tiene la misma probabilidad a priori un sobresaliente que un opositor con expediente de aprobado. Si hablamos del comportamiento de los españoles, fijaros que los grupos mayoritarios de españoles que habéis realizado el examen tenéis las siguientes métricas. El grupo más numeroso, que es el de notables de 7, tiene una mediana de número de orden de 5.128. La mitad de los notables de 7 españoles presentados tiene un número de orden superior a ese 5.000. Y la mitad de los presentados con expediente de aprobado tiene un número de orden superior al 9.554. Por eso os decimos que el MIR realmente es muy exigente. La mayor parte de las personas de los presentados están en estos dos segmentos. Los resultados para el pequeño grupo de sobresalientes, 190 presentados españoles, es una mediana de 280 y para los más de 2.000 notables con expediente de 8, notables altos, tiene una mediana de número de orden de 1.860. Estas son las medianas de número de orden para los presentados extranjeros según su baremo. Y el grupo mayoritario, el de notables de 7, con 8.271 y el de aprobados con 10.879. Eso habla de un examen pues, muy exigente y muy complicado para obtener el resultado que todo el mundo quiere. Vamos a hablar ahora del perfil de los 100 primeros, una parte que es muy popular en la prensa y en Internet. El número 100 de una población de 13.329 corresponde al percentil 99,25 de la población, por lo tanto una zona extremadamente competitiva y difícil. Y el comportamiento de esta zona no habla para nada de qué ocurre por detrás. Así que recordar que la probabilidad de quedar entre los 100 primeros este año para los presentados españoles es de menos del 1%, 0,98%, y para los extranjeros presentados de 0,06%. Realmente muy difícil. Fijaros que cuando hablamos de probabilidad, en esta probabilidad, cuando ha ido aumentando,
Fijaros que la escala aquí está muy aumentada porque estamos en un intervalo de menos de un 1% de probabilidad para que podáis ver, porque aquí no se ven las diferencias de un año a otro. He amplificado la escala y fijaros cómo la probabilidad ha ido cayendo como consecuencia de qué. Pregúntate, ¿qué es lo que provoca que caiga la probabilidad de quedar entre los 100 primeros? Pues que era un examen MIR con cada vez mayor número de presentados. Y este año, pues al haberse reducido un poquito el número de presentados, pues esto ha rebotado un poco. Si hablamos del grupo mayoritario de las personas que quedan entre los 100 primeros, que son médicos españoles, fijaros, de los 100 primeros de este año, 55 eran españoles con expediente de sobresaliente y 41 eran españoles con expediente de notables. En el MIR todo es posible, aunque no igualmente probable, como han demostrado pues, un compañero, vamos, un español con expediente de 7 que hizo la hazaña de quedar entre los 100 primeros, y el número 99 con un expediente de aprobado que consiguió quedar entre los 100 primeros, que es una cosa que no ocurre todos los años. Así que muchas felicidades a estas dos personas. Fijaros cómo en general en los últimos años el grupo mayoritario, claramente, aunque si hablamos de la primera, o sea, de la década anterior, pues era dominado esta zona por los sobresalientes. En la actualidad, como ha aumentado mucho en su conjunto de notables, aunque la probabilidad de quedar para ellos entre los 100 primeros es mucho más pequeña, en cuanto a número absoluto, esto aproximadamente tienden a cambiar de posición de un año a otro, y en torno a la mitad de los que quedan entre los 100 primeros tiene expediente de sobresaliente y la otra mitad tiene expediente de notable de 8. Si hablamos de probabilidad de quedar entre los 100 primeros siendo español y perteneciendo a alguno de estos subconjuntos de baremo, pues la probabilidad máxima es siendo o teniendo un baremo de sobresaliente. Aquí el 29% de los sobresalientes españoles, de esas 190 personas, 190 candidatos, quedaron entre los 100 primeros. La probabilidad siendo notable de 8 cae por debajo del 2%, 1,93, y la probabilidad de perteneciendo al grupo de aprobados y de notables, esto cae al 0,03 y 0,02 por ciento. ¿De qué depende, por lo tanto, que un centro de preparación tenga muchas personas entre los 100 primeros? Pues que tenga muchos candidatos, porque la probabilidad de quedar entre los 100 primeros perteneciendo a los subconjuntos mayoritarios, que supone el 98% de los presentados, pues es prácticamente marginal. Así que los 100 primeros dependen sobre todo de tener muchos candidatos que son españoles con expediente de sobresaliente. Depende del número por lo tanto, de candidatos. Si no tiene nada que ver tener muchas personas entre los 10 y entre los 100 con tener un muy buen resultado en el alumno promedio del centro de preparación, que tiene que ser un alumno con expediente de los grupos que hemos hablado como promedios de la población, es decir, la mayoría de los alumnos tiene expediente notable de 7 y de aprobado. Fijaros, solo 190 son realmente o sea, los que tienen mayor probabilidad de quedar aquí, es decir, en torno a un 20, o sea, cercano al 30%, sin llegar de estos 190 sobresalientes quedaron este año entre los 1000 primeros. En cambio, el grupo mayoritario, el 98% de los españoles presentados no tienen expediente de sobresaliente, y su probabilidad de quedar entre los 100 primeros es realmente marginal. Recordar que solo 190 de casi los 10.000 españoles presentados este año pertenecen al subconjunto de sobresalientes. Tener muchas personas entre los 100 primeros significa que preparas mejor a los alumnos notables de 7 o aprobados o notables de 8. Pues no. Recordar que la probabilidad de quedar entre los 100 primeros perteneciendo a estos otros subconjuntos es realmente muy pequeña. De todos modos, ya sabes, no estoy quitándole la ilusión a nadie que no se haya presentado el examen MIR de este año y que lo vaya a hacer en el futuro. Solo os estoy dando los datos reales, para que no nos confundamos con el mito de los 100 y los 1000 primeros, y que nadie se sienta mal si no consigue un 1000 en su examen MIR, porque es extremadamente difícil. Bueno, vamos a hablar ahora y daros datos de los 1000 primeros. Los 1000 de una población de 13.329 personas corresponde a un percentil 92,5, es decir, un percentil extremadamente exigente.
Y el comportamiento de esta zona de la distribución tampoco nos habla de la inmensa mayoría de las personas, el 92,5% que están con puntuaciones diferentes. Fijaros, la probabilidad de quedar en este segmento siendo español en este año, último año, 2020, ha sido del 9,6% y perteneciendo al subconjunto de los extranjeros de 1,2%. Así que la mayor parte de los 1000 primeros son españoles. ¿Y cuál es el perfil mayoritario de los 1000 primeros? Pues personas con expediente de notable alto, de 8. Y puedes decir, ¿y por qué no dominan aquí los sobresalientes? Porque no hay suficientes. Acordaros que había 190 y de los 190, 155 quedaron en este segmento, pero no son suficientes para dominar. Y así el siguiente subconjunto de baremos altos, que son los notables de 8, es el subconjunto que domina en los 1000 primeros. Por supuesto, en el MIR todo es posible, aunque no igualmente probable. 10 personas españolas con expediente de aprobado quedaron entre los 1000 primeros, muchas felicidades, y 166 del grupo mayoritario, que eran notables de 7, quedaron entre los 1000 primeros. Fijaros cómo, si miramos la historia de los últimos años, cómo el número de notables altos de 8 entre los 1000 primeros ha ido aumentando a expensas de los otros subconjuntos, es decir, el número de notables de 7 ha ido disminuyendo y también el número de aprobados. Por eso esto realmente es extremadamente complicado quedar entre los 1000 primeros si no perteneces al subconjunto de los candidatos. ¿Y quiénes son los candidatos? Pues la mayor parte baremos españoles con baremo alto, es decir, de más de 8. La probabilidad, teniendo baremos de más de 9 y siendo español, de 82%, teniendo baremo de 8, tampoco es fácil, 30%, que es la probabilidad que tenían los sobresalientes de quedar entre los 100, pues aquí tienen los notables de 8 de quedar entre los 1000 y la probabilidad perteneciendo a los otros subconjuntos es realmente baja, 4% para los notables de 7 y solo 0,3% para los médicos españoles con baremo de aprobado. Así que tener muchos entre los 1000 primeros significa que un centro de preparación prepara muy bien a la mayor parte de sus alumnos que tienen que pertenecer al grupo mayoritario, es decir, aprobados y notables de 7, pues no, porque la probabilidad de quedar aquí es minúscula. La inmensa mayoría, como habéis visto, este año ha vuelto a reproducir el patrón de los últimos años. El grupo mayoritario son notables de 8 y sobresalientes. ¿De qué depende que un centro de preparación tenga muchos alumnos entre los 1000 primeros? Pues que tenga muchos candidatos. ¿Quiénes son los candidatos? Pues notables españoles altos de 8 a 8,99 y sobresalientes. Daros cuenta que el número de candidatos de estos dos subconjuntos pues aproximadamente es de 2.250 de esto, vamos a decir una cifra de españoles presentados en torno a 10.000. Los grupos mayoritarios no pertenecen a este subconjunto y tienen una representación realmente pequeña en esta zona de la distribución. Si una academia tiene muchos alumnos entre los 1000 primeros, significa que prepara muy bien a la mayor parte de sus alumnos. Ya veis que la mayor parte de los alumnos de ningún centro de preparación que tenga un grupo grande de alumnos esto se difiere de la población en el alumno mayoritario, que es alumnos con expediente de aprobado y notable de 7. Así que ese segmento no habla para nada del comportamiento del alumno mayoritario. Y todo es muy importante conocerlo para que no te sientas mal. Fijaros que es extremadamente difícil quedar en esta zona. Todo el mundo quiere quedar en esa zona, pero realmente es un percentil 92,5, es muy difícil. Y hay que tener muchos conocimientos de partida al inicio de la preparación, hacer una muy buena preparación, no tener mala suerte en el examen y tener mucho expediente. Todo eso es necesario para quedar en los primeros puestos del examen MIR. Ahora, ¿es posible esto perteneciendo a otros conjuntos conseguirlo? Sí, pero es más difícil porque es menos probable. ¿Reflejan estos datos que he compartido contigo los resultados de la mayor parte de los alumnos de un centro de preparación? No, porque fijaros, los 100 primeros, el 98% de los alumnos de cualquier centro de preparación pertenecen a estos segmentos que no están representados entre los 100 primeros y la mayor parte, el 78%, pertenecen a estos segmentos que no están representados entre los 1000 primeros. ¿Son compatibles estos datos, estas referencias que te doy con pues lo que ves en la prensa y en internet
internet de todo centrado en los 10 primeros, los 100 primeros y los 1000 primeros, pues no refleja la realidad del MIR para nada. Y el objetivo de esta presentación es darte referencias reales para que no te sientas mal. Es muy difícil sacar un 3000, un 4000, un 5000 y esto he querido compartir contigo estos datos para que esto, pues tu entorno, si quieres que vean el vídeo y sepan valorar realmente la dificultad del número de orden que has obtenido. El grupo mayoritario, ya sabes, españoles con expediente inferior a 8. ¿Son coherentes estos datos que comparto contigo con lo que ves en internet? Pues parece que no. Ya ves, esta es la mediana de esa gran academia que son todos los presentados españoles a España. Digo España, al MIR, al último MIR, y la mediana de número de orden del grupo mayoritario, notables de 7, es de 5.128, y el segundo grupo en número de integrantes, que es el grupo de aprobados, tiene una mediana superior al 9.500. Para el grupo de médicos extranjeros, los subconjuntos con más personas, notables de 7, y aprobados, estas son sus medianas de número de orden. Es compatible, por lo tanto, puede tener un centro de preparación que tiene muchos alumnos, el 50% entre los 1.500 primeros, siendo la mayor parte de los alumnos de ese centro de preparación de este grupo, pues evidentemente no. ¿Y puede tener el 80% un centro de preparación entre los 2.500 primeros? Mira la probabilidad de quedar entre los 2.500 primeros, siendo español del 18,8%, siendo extranjero del 3,5% en este último examen MIR. Entre los 2.000 primeros, fijaros la probabilidad, siendo teniendo expediente de aprobado y siendo español, 1%. Y teniendo expediente de notable de 7, los dos grupos mayoritarios, notable de 7, español, 12% entre los 2.000 primeros. Evidentemente, esos resultados pues son muy difícilmente comparables con estos datos de toda la población. Y esto corresponde al resultado y a la probabilidad prácticamente de quedar entre los 2.000 primeros del grupo de sobresalientes españoles. Pero ¿cuántos sobresalientes españoles había? 190. Están todos en un centro de preparación y no tiene alumnos del resto de segmentos. Pues cuesta trabajo entenderlo. Algo no encaja. Estos datos sacados de la población MIR, y que si no me crees analiza tú directamente el PDF del Ministerio, pues no parece compatible con esto. Además, mira, puedes mirar en la página web del Ministerio de Formación Sanitaria Especializada el apartado de resultados de convocatorias anteriores, y te puedes bajar varios PDFs, entre ellos este ranking por facultades. Aquí están todas las facultades de España. El último año publicado corresponde al MIR 2018. Sentimos que el Ministerio lleve este retraso en estos datos que no se pueden sacar de las listas del Ministerio y que son muy importantes para conocer la realidad del MIR. Y aquí el ranking está establecido por porcentaje de los alumnos de cada facultad que están en el grupo fuerte. ¿Qué es el grupo fuerte? Pues es el grupo que corresponde, o sea, que tiene una puntuación de examen equivalente al percentil 73 de puntuación de examen o superior. Es decir, prácticamente pues el 27% de mejores exámenes de esa convocatoria. Y fijaros que en general las facultades que tienen mayor porcentaje o que están más altos en el ranking, pues tienen un porcentaje en el grupo fuerte de en torno al 50%. Estaríamos hablando de que la mediana de número de orden de los presentados, de todos los presentados de esa facultad, equivale en el MIR 2018 a un 3.870, no a un 1.500. ¿De dónde provienen alumnos de esos centros de preparación? ¿A qué se debe esto? Probablemente a que los resultados no estén sacados de las listas del Ministerio, sino probablemente de las muestras. Y solo unos datos son reales, los datos sacados de la lista del Ministerio. Por eso Curso MIR Asturias todos los años audita y certifica ante notario los resultados de todos los presentados, no de los 10, ni de los 100, ni de los 200, todos los presentados, incluidos aquellos que no pasan la nota de corte. No es lo mismo datos derivados de las muestras que datos derivados de la población. No es lo mismo el número de orden que alguien ocupa en la muestra, ni siquiera el número de orden estimado por el centro, sino el número de orden que ocupa en la muestra con el número de orden de la población. El 3.000 de la muestra no será el 3.000 luego de la población. Y no es lo mismo una cosa que la otra, y tampoco es lo mismo datos auditados de todos los alumnos, hayan o no hayan seguido el curso,
que por supuesto en todos los centros de preparación, por un motivo u otro, un porcentaje no pequeño de gente no hace todo el trabajo que se aconseja. Pues bueno, en los resultados del curso están incluidos todos los alumnos matriculados que finalmente hicieron el examen y están certificados ante notario los números de orden de todos ellos. Así que, pues bueno, en eso pensamos que somos diferentes y esperamos que a lo largo del tiempo veamos una mayor transparencia al hablar de los resultados del MIR. Bueno, vamos a terminar hablando de la referencia del cupo de extranjeros. Fijaros, inicialmente el porcentaje de plazas reservadas para el cupo de extranjeros extracomunitarios que estaban con visa de turista o venían que entraban a hacer el examen con visa de turista o estaban en España estudiando con visa de estudio, pues era de un 10%. Luego se redujo en la convocatoria 2012 al 8% y desde el 2013 permanece estable en un 4% y así es el cupo de extranjeros de esta convocatoria, que supone un límite de 320 plazas, que es lo máximo que se puede adjudicar a médicos extracomunitarios afectados por el cupo. Para ellos el examen MIR sin duda es más exigente, porque su MIR se acaba donde se agota el cupo. ¿Y qué número de orden ocupa el médico extranjero afectado por el cupo, que tiene la posición 320 entre los afectados? Pues tiene un 5.467. Así que esto es la referencia que os podemos dar hasta ahora de agotamiento del cupo, teniendo en cuenta, y por eso ponemos aquí la interrogante, que en general todos los años suele haber alguna incomparecencia entre los afectados por el cupo que pueden escoger, de forma que normalmente ese número de orden se estira un poquito más, pero no sabemos cuánto. Así que es una muy buena noticia por los médicos extranjeros afectados por el cupo, porque para vosotros, si el examen MIR es difícil y exigente para todo el mundo, para vosotros especialmente exigente, pues parece que la referencia de agotamiento para el cupo se estira respecto al valor del año anterior, que se agotó por debajo del 4.000 y que es especialmente exigente. Fijaros que el año pasado, para un médico extranjero afectado por el cupo, la última plaza se podía conseguir con un 3.966, que es el agotamiento del cupo de extranjeros en la convocatoria 2019, mientras que la última plaza, para un no afectado por el cupo, se pudo escoger con un 9.275 en la convocatoria anterior. Así que una muy buena noticia. Esto equivale a 98 netas con un baremo de 7,4. Bueno, llegamos al final, al resumen. ¿Qué consecuencias tienen todos estos números? Pues de forma simplista, si quieres tener una imagen de lo que ha sido el examen MIR 2020, pues se han presentado 3.329, se han eliminado por la nota de corte de 52 netas pues más de 2.500 personas, de forma que la última persona que tiene número de orden ocupa el 10.803. No sabemos hasta qué número de orden llegará la última plaza. Hemos puesto en números redondos el 9.000. No sabemos hasta cuánto se puede estirar más allá del 9.000. 9.000 en esta convocatoria, con este grado de dificultad, eran necesarias 70 netas con un baremo promedio de 7,3 para conseguir un 9.000. Con números de orden superiores al agotamiento de la última plaza se tiene ese número de orden, pero ese número de orden no permite escoger plazas, salvo que hayas optado por el turno de discapacidad. Y esto puedes ampliar la información sobre el posible o estimaciones del agotamiento de esa última plaza en el blog MIR Entrelazados, donde pues vais a ver todo lo que se puede estimar basado en datos de años anteriores y en datos de la distribución de resultados de este año sobre el posible agotamiento de la última plaza en esta convocatoria. Luego, la zona media, donde del 9.000 al 4.000, ese 4.000 el número de orden 4.000, que es donde comenzaría la zona de confort, se alcanza en esta convocatoria con 107,3 netas, y el 4.000 es un número de orden excelente, que el año pasado de las 44 especialidades permitía escoger 35 de ellas. O sea, pensamos que objetivamente esto es un resultado excelente, y ya no digamos un 3.000, donde pues el año pasado se agotaron solo pues un número de especialidades bajísimo.
y con números de orden entre el 4000 y el 1, que este año el número 1 tiene 152,67 netas, es lo que definimos como la zona de confort, donde se pueden escoger pues, la mayor abanico de especialidades. Ojo, ahora te queda la incertidumbre de tu elección de plaza. Y recuerda que aunque tienes datos estadísticos en la web de servicios POSMIR del curso, en la herramienta guía de elección de plaza, esto vale para el comportamiento agregado de una determinada especialidad o de una determinada especialidad en una determinada comunidad autónoma, pero cuanto vas reduciendo el número de personas que intervienen en esa estadística y llegas al comportamiento de una sola persona, porque lo que te interesa es una plaza de una especialidad en un hospital concreto que solo oferta una posición, pues eso depende al final del comportamiento de una sola persona y eso no es predecible desde el punto de vista estadístico. Así que esa parte de incertidumbre pues te puede llegar a acompañar hasta justo la elección de plaza. Bueno, llegamos al final de este análisis del examen MIR, un examen MIR que como los de los últimos años no es un toro fácil, no es una vaquilla fácil de torear, es un toro bravo y nadie como vosotros para saber lo difícil y lo duro que ha sido en el año de la pandemia conseguir ese resultado que te va a permitir escoger una plaza. Muchas felicidades a todos y evidentemente el MIR de los últimos años no es como el MIR de la década anterior, es siempre un MIR muy exigente y pues bueno, la buena noticia de este año es que el número de plazas aumentó y muchos de los que me estáis escuchando vais a poder conseguir pues vuestros objetivos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues estar muy contentos, mirando hacia atrás, orgullosos de lo que habéis hecho, porque te lo mereces, has alcanzado tu máxima versión justo antes del examen, te has ganado el reconocimiento a ti mismo y de tu entorno, puedes recobrar tu vida, esa vida que has paralizado durante tantos meses de preparación, estamos orgullosos de ti. Te mandamos todo nuestro cariño y ante esta nueva fase que se abre ahora, no tengas miedo. Tú eres más que un número de orden. Dentro de un año nadie te va a preguntar qué número de orden sacaste en el MIR, sino cómo te esfuerzas por ayudar realmente a los pacientes. Puedes empezar ya con los números de orden del Ministerio a preparar tu lista de preferencias y finalizará todo con los actos de elección de plaza, donde inmediatamente después te incorporarás al hospital, conocerás a tus compañeros R1 con los que vas a compartir un montón de nuevas experiencias. Sueña a lo grande, intenta superar tus límites, aprender y hacer cosas nuevas y recuerda que toda esa energía que tienes dentro el momento de incorporación al hospital es lo que alimenta a todos los hospitales españoles. Una vez más, no estás solo, estamos contigo hasta el último día, en este caso, hasta la elección de tu plaza. Te mandamos un fuerte abrazo de tus compañeros de Curso MIR Asturias.